Dios tiene un propósito para todas las cosas, aún para aquellas que no entendemos o aquellas que nos cuesta entender. A veces pensamos que porque hay cosas que no logramos comprender, pensamos que Dios no tiene un propósito para ello. Pero como Dios todo lo sabe, desde que principia hasta que termina, Él le ha dado un propósito a todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tanto así que dice, por ejemplo, Proverbios 16:4: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Cuando usted lee este texto, se da de cuenta de la soberanía de Dios, que aún el impío tiene un propósito. ¿Cuál es el impío? ¿Cuál es el propósito del impío? Estar allí para el día malo. ¿Cuántos están acá? Dice la palabra que Dios es el que hace todas las cosas, y hay vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces hay vasos que Dios tiene con un uso específico y tremendo. Aún el impío también tiene un propósito, será para el día malo. ¿Cuántos están acá? Quiero que vayamos a la palabra del Señor, Mateo capítulo 17. Acompáñenme, por favor. Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23. Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Jesús está allí hablando con los discípulos y los está preparando para lo que ha de venir. Y le está diciendo a ellos que el Hijo del Hombre, que el Cristo, sería entregado en mano de hombres, que moriría, que padecería muchas cosas y que lo matarían, y que al tercer día se levantaría de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Y la respuesta de los discípulos fue algo que cualquiera de nosotros hubiese podido sentir. Ellos, dice la Biblia, que se entristecieron en gran manera. Imagínese usted caminar con el que sana enfermos, caminar con el que levanta paralíticos, con aquel que da vida a los ciegos, y de repente escuchar que su Mesías, en el que habían creído, iba a tener que pasar por duras pruebas, aún la muerte. Recuerde que los judíos, dentro de sus tradiciones y creencias, a ellos se les había enseñado que el Mesías, al venir, traería una reforma, un cambio, y que los enemigos de Israel serían derrotados y ellos se levantarían como una nación soberana y verían la gloria y el poder de Dios restableciendo el reino. Y ellos pensaban que eso iba a pasar al venir Jesús, y se alegraban al ver cómo Jesús sanaba enfermos y hacía milagros y prodigios. Pero cuando Jesús les dice: pero voy a morir, eso como que fue un impacto para su propia fe, porque durante años, desde niños, se les enseñó: cuando venga el Mesías, vendrá con poder y nos restaurará el reino y nos librará de la opresión de nuestros enemigos. Cuando reciben el impacto de la noticia: voy a morir, tengo que sufrir, voy a ser entregado, voy a ser colgado en un madero, voy a ser enterrado, pero también resucitaré. Ellos se entristecieron porque no querían ver a Jesús padecer. Recordará usted en otra parte de la escritura que cuando Jesús les dice, antes de ir a Jerusalén para ser entregado por los sacerdotes: voy allí porque tengo que padecer por la mano de los del pueblo. ¿Y qué hizo Pedro? Se le interpuso.
No, Señor, que no te hagan daño. No, Señor, no permitas que te lastimen. No quiero verte sufrir. Humanamente no queremos ver el sufrimiento. Humanamente no lo entendemos. Era lo que Pedro le estaba diciendo. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no buscas las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Usted se imagina el regaño? Y Pedro, pero si yo lo que quiero es que no sufras, y ahora me llamas diablo. Tremendo. Estaban tristes por la noticia de que padecían. Ellos no lograban entender por qué el Mesías debía sufrir. No lo entendían. Y para ellos lo que Cristo les decía era una derrota inminente. Pero también dice la Biblia que era necesario que el Cristo padeciese. Diga conmigo, era necesario que Jesús padeciera. La Biblia habla de que era necesario de que Él padeciera. Y ellos no entendían. Pero ¿cómo va a ser necesario que el Cristo, el Mesías, tenga que ser pasado por este tormento? No lo entendían. Y dice la palabra que Dios, Jesús, les abrió el entendimiento para que comprendieran. Diga conmigo, les abrió el entendimiento. Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender el porqué del padecimiento que era necesario que Él sufriera. Cuando nos movemos por nuestras emociones, nuestro entendimiento es nublado y no nos permite ver el panorama completo de lo que estamos atravesando, porque nuestra humanidad es emocional, y siempre que se menciona el sufrimiento o el padecimiento, lo primero que piensa una persona es: yo no quiero sufrir, no quiero ser lastimado, no quiero pasar por problemas ni procesos difíciles. Pero cuando a usted se le abre el entendimiento, usted comprende que todo tiene un propósito en las manos de Dios. Aún el padecer, cuando uno es emocional y sentimental, uno cree que lo que padece es algo que lo va a destruir. Pero cuando usted abre su entendimiento, o mejor, Dios le abre el entendimiento, usted sabe que cada proceso, que cada prueba que Dios permite en su vida es para que usted comprenda algo mayor. Dios no hace nada por casualidad. Dice que un pequeño palomino cae, pero con la voluntad de Dios. Nada en la tierra ocurre sin la voluntad de Dios, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces Jesús les está diciendo: es necesario. Y cuando ellos, antes de entenderlo, estaban confundidos, pero una vez Cristo Jesús resucita y se les presenta a ellos, les abre el entendimiento y les revela la escritura, y ellos dijeron: ahora sí, lo que antes no comprendíamos, ahora sí, porque vemos al resucitado frente a nosotros. Alguien que diga aleluya. Dice la Biblia que estaban reunidos y de repente Jesús aparece en medio con las señales en las manos, en los pies y en el costado, y todos se espantaron, tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma. Y Él les dice: ¿será que un fantasma tiene carne y hueso? No duden. ¿Por qué vienen esos pensamientos a su cabeza? Pero cuando les menciona que era necesario pasar por todo esto y les muestra el propósito: mírenme, ahora me levanté de la tumba y estoy delante de ustedes para mostrarles que yo cumpliría lo que les prometí, que aunque padeciera por un poco de tiempo, mi Padre me dio la potestad de dar mi vida y volverla a tomar. Alguien que diga aleluya. Entonces, yo quiero hablarles a ustedes un poco de los padecimientos de Cristo y por qué eran necesarios. Porque muchas veces la gente no comprende que todo tiene un propósito en Dios, y cada padecimiento de Cristo Jesús fue con un motivo, con un propósito. ¿Usted está aquí? Todo lo que Jesús sufrió era con un objetivo, con un propósito. No fue porque sí.
cada latigazo, cada, digamos, palabra en su contra, cada sufrimiento tuvo un propósito. Primero, él tuvo que pasar por un sufrimiento muy grande. Diga conmigo, la traición y el abandono. Y eso ya estaba profetizado. Cuando usted mira las palabras del profeta Zacarías, en el capítulo 11, versículo 12, ahí se menciona la traición que le haría Judas a Jesús. Y menciona la cantidad de piezas de plata por la cual sería vendido. ¿Cuántos han leído la Biblia y saben que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata? La Biblia dice en Zacarías 11:12 cuánto sería la cantidad del salario por vender al Rey de Gloria. Zacarías estaba anunciando desde antes quién lo traicionaría y por cuánto lo traicionaría. Pero también dice Zacarías 13:7, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Ya estaba anunciando de antemano lo que debía pasar el Cristo, que al él ser golpeado, al él ser maltratado, sus discípulos lo abandonarían, lo dejarían solo. ¿Usted está aquí? Ya por la palabra de Dios se conocía los sufrimientos de Jesús. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Y uno se pregunta, ¿pero qué propósito había en la traición de Judas? ¿Pero qué propósito había en que al ser herido lo dejaran solo? Pastor, ¿cómo usted puede decirme que ese sufrimiento de Cristo tuvo un propósito? Pues yo tengo noticias para usted. El propósito era quedarse solo frente al juicio divino, asumiendo la responsabilidad total sin ayuda humana. Era necesario que él padeciera solo, porque a él lo envió Dios como cordero para que en su muerte nosotros fuéramos justificados. Mire, iglesia, la traición, el abandono que Jesús sufrió, hoy nos da un beneficio a nosotros. Diga conmigo, me asegura que aunque otros me dejen, Dios no me dejará. Cristo sufrió el abandono para que usted no lo sufra. Diga amén. Cristo fue burlado y dejado solo en la cruz para decirnos a nosotros, aunque a ti también te abandonen, yo nunca te abandonaré, estaré contigo en tu peor momento. Todo tiene un propósito. Por eso Jesús quedó solo y fue herido, fue molido por nuestras rebeliones, dice la Biblia. ¿Sabe también por qué él tuvo que sufrir la traición, el abandono? Diga conmigo, para que yo supiera que Dios no me desampara en mi debilidad. Jesús sufrió el abandono de sus propios discípulos en su peor momento, porque también menciona la Escritura que cuando Cristo Jesús estaba en el Getsemaní, la noche que fue entregado, orando al Padre, estaba sufriendo en agonía, en su peor momento de debilidad. Allí se menciona la debilidad de la humanidad de Jesús, cuando le pidió al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, quería que hubiese otra manera en la que Él no tuviera que ir a la cruz por nosotros. Pero que dijo al final: pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y al Él soportar en su debilidad el propósito de Dios para Él, ahora ha abierto el amparo del Altísimo para todo aquel que en Él cree. Aunque a ti te abandonen, dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá Jehová. Cristo sufrió la soledad y el abandono para que la iglesia sientan que en Él tienen la mejor compañía. Número 2, dice la Biblia que Él soportó golpes e injurias, como lo dice en Miqueas capítulo 5 verso 1. Allí en Miqueas 5:1 ya estaba anunciado el sufrimiento físico que Jesús debía soportar. Herirán en la mejilla
al juez de Israel. Miqueas estaba profetizando que a Jesús le golpearían en el rostro y le arrancarían la barba. Ya estaba anunciado de antemano el sufrimiento del Señor. Y dice también Isaías 56: di mi cuerpo a los heridores, no escondí mi rostro de injurias. Era profético el sufrimiento de Jesús, que cuando hablaban mal de él, lo llamaban blasfemo, lo llamaban Belcebú. Dice que él no apartó su rostro, sino que más lo puso para soportar las injurias de su propio pueblo. ¿Cuántos están aquí? Dice que él no escondió su rostro para evitar ser golpeado, antes puso más el rostro para que lo golpearan. Ahora uno se pregunta, ¿pero qué propósito hay en poner el rostro para que lo golpearan, para que le arrancaran la barba? ¿En qué propósito hay que lo injuriaran y hablaran falso testimonio en su contra? Él recibió los golpes, él fue lacerado para absorber el castigo que merecía nuestra rebelión. ¿Cuántos están aquí? Cada golpe que él recibió, cada injuria que él recibió, no la recibió porque él fuera injusto, sino para que nosotros recibiéramos, en lugar del pago por nuestras injusticias, perdón y reivindicación. Alguien que diga aleluya. Es decir, los golpes que él soportó eran los golpes que usted y yo merecíamos por nuestro pecado. Es decir, él puso su cara en lugar de la suya. Alguien que diga aleluya. Cristo Jesús estuvo dispuesto a poner su mejilla en lugar de la suya. Y él estuvo, oiga esto, dispuesto a recibir el menosprecio de la gente para llevar la vergüenza de nuestros pecados sobre él mismo. La gente se burlaba, lo menospreciaba, lo injuriaba, porque lo llamaban pecador. Pero todos sabemos lo que dice la palabra de Dios, que el único que no cometió pecado fue Jesús de Nazaret. Entonces, ¿por qué lo injuriaban? Porque eso era algo que iba a ocurrir a usted y a mí por culpa de nuestro pecado. A él lo tildaron de pecador sin nunca haber fallado. Entonces él se puso en el lugar suyo y mío para recibir la injuria que usted y yo merecíamos por nuestra culpa. ¿Cuántos están acá? Entonces hay un propósito. Cada golpe, cada azote que él recibió es para ponerse en lugar suyo y mío. ¿Qué beneficio me trajo eso a mí? Cada golpe que él recibió, cada latigazo que él soportó, produjo en él una llaga. ¿Y sabe por qué era necesario que él padeciera y viera su cuerpo llagado? Porque dice la Biblia en Isaías 53: por su llaga fuisteis curados. El propósito de que Jesús recibiera golpes y se brotara una llaga en su cuerpo era que por medio de esa llaga que sufrió, usted y yo recibiéramos medicina y cura. Si usted lo cree, diga amén. Tenía un propósito. La Biblia es clara. La sangre de Cristo nos sana de todas nuestras dolencias. ¿Qué sale de una llaga? Sangre. ¿Usted se imagina a los discípulos viendo el cuerpo con llagas de Jesús? Qué tristeza, qué difícil verlo llagado cuando lo golpeaban y ver cómo cuando levantaban el látigo desarrancaban la carne, las llagas. En ese momento no entendían. Pero cuando Dios les abrió el entendimiento, comprendieron lo que profetizó Isaías en el capítulo 53, que era necesaria la llaga de Cristo para que nosotros recibamos salud. Oiga esto, al él aceptar las injurias del pueblo, lo estaba haciendo para devolvernos a nosotros la dignidad y quitar la vergüenza de nuestras vidas. Cuando a una persona la llevaban como reo en ese tiempo, toda la gente salía a burlarse, a escupirle, a menospreciarle por causa de su pecado. Era la manera como lo hacían. Es más, hoy en día también en lugares hacen eso.
Por ejemplo, en la plaza central de Corabastos, cuando atrapan a un ladrón, cuando lo pasan por todos los lugares, todo el mundo lo injuria, lo golpea y lo escupe. Yo lo he visto. Lo maldicen por causa de su pecado, por causa de haber robado. Lo que merece es la burla y el menosprecio de la gente. Cristo Jesús nunca pecó y aún así recibió sobre su propio cuerpo la injuria por el pecado suyo y el mío. Diga aleluya. Ahora que Cristo recibe la injuria por nuestros pecados, nos devuelve a nosotros, oiga esto, la dignidad, y nos quita la vergüenza del pecado. Alguien que diga aleluya. Alguien que tiene a Jesucristo ya no camina con vergüenza por el pecado, porque sabe que hubo uno que recibió lo que usted merecía, pero Él lo soportó por amor a usted y a mí. Número 3. Mire esto otro que sufrió Jesús: desprecio y rechazo social. Dice Isaías 53:3 que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, y como que escondimos de Él el rostro, porque fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántos están aquí? Ya Isaías había profetizado el padecimiento que habría de sufrir Jesús por ser despreciado y por ser rechazado aún por los de su propio pueblo. ¿Cuántos están aquí? El rechazo social de Cristo fue por parte de su propio pueblo, digamos, de su propia familia en la tierra, de su propia nación. ¿Qué propósito tiene haber sido despreciado y rechazado por la gente? ¿Sabe? Este propósito era que Él sufrió el dolor de los marginados, de los despreciados y de los que nadie tenía en estima. Es decir, Él recibió eso para que aquellos que estén marginados reciban de nuevo un valor de parte de Dios. Porque aquel que está menospreciado, aislado de la sociedad, por el que nadie aporta nada, por el que la gente dice no vale nada, dejémoslo a un lado. Cristo Jesús lo recoge y dice: pero yo sí te aprecio, porque yo recibí el menosprecio que venía sobre ti. Alguien que diga aleluya. Cuando Cristo Jesús viene a la vida de una persona que ha sido menospreciada, que ha sido apartada de la familia, como si fuera lo peor. Hay gente que vive así. No entiende por qué lo rechazan. Quiere encajar en la sociedad, y entre más quiere encajar, más siente oprobio y menosprecio por parte de la gente. Pero qué lindo es Dios, porque dice a esa persona: tú que fuiste rechazado, tú que fuiste puesto en el olvido, yo vengo para recogerte porque te amo. Alguien que diga aleluya. ¿Con qué propósito Jesús sufrió el desprecio y el rechazo social? Para que recibamos valor. Diga conmigo: para que yo reciba valor. Solo cuando Cristo viene a tu vida es cuando entiendes cuán valioso eres. Tal vez otros te dicen no vales nada, pero cuando tú entiendes que hubo uno que sufrió el menosprecio y el rechazo, tú dices: aunque tú no me quieres a mí, aunque tú me rechaces a mí, hubo uno que no me rechazó, sino que abrió sus manos para recibirme a mí. Por eso pasó por ese proceso también. Tenía un propósito. Qué lindo Jesús. Ahora sí se presenta, le dice: tranquilo, yo sé lo que se siente que te menosprecien. Yo sé lo que se siente que la gente esconda su rostro cuando me ve. Yo sé lo que se siente que te desprecien aún los de tu propia familia. Yo lo sé. Por eso yo vengo para restaurarte y darte el valor que te mereces. Solo Cristo pone en alta estima a toda la gente, porque Él sufrió lo que es ser desestimado. Amén. Número 4. Él sufrió silencio ante las acusaciones. Eso sí que es duro. ¿Por qué sufrir? Porque cuando usted sabe que están hablando mal en su contra y usted se queda callado, usted siente dentro un dolor muy grande.
Cristo padeció ese dolor. Dice la Biblia en Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció. Alguien que diga aleluya. Mientras lo llevaban como un corderito para la matanza, no renegó, no se quejó, no presentó nada en su defensa, se quedó callado. Mire esto, Cristo no se defendió, sino que con su silencio se declaró culpable en nuestro lugar. Cuando a una persona lo tienen frente a un juzgado y le dan la oportunidad de declararse inocente o culpable y la persona se queda callada, su silencio es muestra de su culpa. ¿Qué hace lo primero? ¿Qué primero es lo que hace una persona cuando es acusada por un juez y sabe que es inocente? Dice: señoría, soy inocente de todos los cargos de que se me acusa. Jesús lo hubiera podido haber hecho. Soy inocente porque no pequé delante de ustedes. Pero aún así dice que se quedó callado. Cuando lo injuriaban los sacerdotes, el sumo sacerdote Anás y el sumo sacerdote Caifás, ni siquiera les dirigió la palabra. ¿Sabe por qué? Era un propósito de Dios que Él guardara silencio frente a las acusaciones. Oiga esto, para que nosotros, cuando viene el acusador, Él se muestre como nuestro defensor. Alguien que diga aleluya. El enemigo es el que nos acusa y el que nos señala. El que nos quiere ver en el piso es Satanás. Y cuando Él viene para señalarnos, acusándonos de pecado, Cristo dice: un momentico, no, Señor, usted no puede acusarlos, porque yo no abrí mi boca para ser llevado al juicio y recibí el castigo que ellos merecían sobre mi cuerpo. Ahora el Señor abre la boca, pero para defender a aquel que le cree. Diga aleluya. Ahora Cristo es abogado nuestro y Él intercede por nosotros ante el Padre. Cristo Jesús sufrió el silencio porque llegaría un día de abrir la boca para defender la iglesia. Diga aleluya. Cristo Jesús pelea por su iglesia, pelea por su gente. Dígame. Número 5. Dice la Biblia que Jesús sufrió el despojo de su ropa. Tremendo. Mire lo que dice el Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Algo que Dios le reveló al salmista 1000 años atrás, Jesús tuvo que padecerlo. ¿Qué está diciendo allí? Que Jesús tuvo que recibir la vergüenza de ser despojado y exponer su desnudez frente a todos. No hay una peor vergüenza que a alguien lo despojen de su ropa y lo pongan y lo cuelguen como una burla delante de todo el pueblo. Jesús sufrió eso. Dice que a Él lo despojaron de todo. Jesús fue colgado desnudo. ¿Cuántos están acá? Pero ¿qué propósito tiene que al Señor le despojaran de su ropa? ¿Por qué no lo pudieron colgar con su vestido? ¿Por qué Dios permitió que quedara sin nada que cubriera aún sus partes íntimas? ¿Sabe por qué? Era necesario para cubrir la desnudez de nuestro pecado. Cristo Jesús fue despojado y mostró su desnudez para que allí Él recibiera el pago por nuestro pecado. Y una vez recibido el pago en su cuerpo, viene a nosotros los que hemos creído y nos dice: ahora ya no estarás desnudo por tu pecado, sino que yo te cubro. Alguien que diga aleluya. Mire qué hermoso es esto. Dice la Biblia: Él nos viste con vestiduras de salvación y nos cubre con manto de justicia. Aleluya. Él fue despojado para ponernos ahora nosotros un manto de justicia por la fe. Diga aleluya. Ahora Él viene para cubrirnos. Hay un pasaje hermoso, no recuerdo ahora en dónde la cita, pero hablando de Israel dice: yo te vi con tus sangres
y desnuda en el desierto, pero yo vine y te limpié y te lavé y te puse vestido y te hermosé. Alguien que diga aleluya. Eso fue lo que Jesús hizo con la iglesia, con usted y conmigo. Nos halló desnudos, en vergüenza, pero Él cubre la vergüenza de nuestro pecado con su sacrificio en la cruz del Calvario. Alguien que diga aleluya. Número 6, Él sufrió abandono y sed, dice la Biblia. Abandono, Salmo 22:1. Él exclamó al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire dónde aparece. Aparece en Salmo 22, 1000 años antes de que el Cristo viniera. Y esas son las palabras que Jesús en la cruz pronunció: Elí, Elí, lama sabactani. Estaba diciendo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en ese momento sufrió el abandono, la separación que el Padre tuvo con Él en ese lugar. Era imposible que, oiga esto, la divinidad del Padre estuviera en el cuerpo del Hijo cuando iba a recibir el pecado. Dice la Biblia que Dios es santo y no puede estar ni tocar el pecado. Por eso el Padre retiró la gloria que tenía Cristo y lo dejó humano, para que en su humanidad recibiera el pago por sus pecados y por los míos. Alguien que diga aleluya. Y también dice que tuvo sed. Dice el Salmo 69:21, que cuando tuvo sed me dieron a beber vinagre. Mire qué tremendo. También Dios había mostrado que su Cristo habría de padecer sed en la cruz del Calvario. Y Él dijo: tengo sed. Y dice la Biblia que un romano tomó una esponja y la mojó en vinagre y se la puso y le dio a beber. Pero ¿qué propósito tiene que el Padre deje que su Hijo, bebiendo, teniendo sed, no le den nada sino vinagre? Tiene un propósito. Soportó la ausencia del Padre para recibir la maldición del pecado, y soportó la sed para que fuéramos acercados, reconciliados y estemos con Él por siempre. Diga aleluya. Mire esto. Él soportó el abandono primero del Padre para entenderlo a usted y a mí cuando estábamos lejos de Dios por causa de nuestras iniquidades. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que cuando antes de conocer a Cristo estábamos destituidos, lejos de la presencia de Dios y lejos de la ciudadanía de Dios, abandonados, tristes, afligidos, sin una esperanza en la tierra. Pero Cristo sufrió ese abandono para venir y decirnos: yo también sufrí el abandono porque mi Padre me dejó por la multitud de pecados que cargué sobre mi cuerpo. Pero para decirte: ahora nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo nunca te abandonaré. Alguien que diga aleluya. Para eso Él sufrió el abandono en la cruz, para que ahora tú no te sientas abandonado, sino que estés cerca de Él. ¿Sabe también cuál fue el propósito por el cual Él tuvo que pasar sed? Ojo con esto: para satisfacer la sed de nuestra alma. Jesús supo lo que era tener sed en la cruz, para que cuando vinieran los sedientos a Él, Él como fuente de agua viva les diera lo que su alma y la mía necesitan. Diga aleluya. Por eso Él dice: a todos los sedientos, venid a beber a las aguas. Alguien que diga amén a eso. Ahora Él llama a todos los sedientos y le diga: yo te daré agua de vida eterna. Cristo no te dará vinagre, te dará agua que sacie tu alma. Por eso soportó la sed. Todo tiene un propósito. Diga conmigo: todo tiene un propósito. Y número 7, tuvo que sufrir la muerte y la sepultura, tal y como dice Isaías 53, 8, 9 y 12. Dice allí la Biblia que fue cortado por la rebelión de mi pueblo. Es decir, Él murió, fue cortado de la tierra de los vivientes por causa del pecado del pueblo, de nosotros. Pero ¿qué propósito tenía que Él muriera y su muerte fuera contada con los impíos? Dice la Biblia
¿Sabe por qué? Porque era la única manera de destruir el poder del imperio de la muerte. Diga aleluya. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué propósito tiene que Jesús muera? Cuando Jesús murió, dice que descendió a lo profundo de la tierra y le arrebató a Satanás el poder de la muerte y del Hades. Ahora Cristo es el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, y aún sobre la muerte Cristo reina. Diga aleluya. El propósito de que Él muriera era para darle la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Ahora el diablo ya no tiene parte en eso. Ahora Dios es el que da y el que quita. Diga aleluya. Por eso la palabra dice: oh muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu aguijón, oh sepulcro? Cristo venció la muerte con un propósito: para darnos la esperanza de la vida eterna. Si usted lo cree, diga amén. ¿Por qué Jesús murió? Para mostrarte que la muerte no era el fin, porque la muerte no lo pudo contener, sino que se levantó victorioso al tercer día para decirnos: como yo resucité, yo también te daré vida eterna si me crees. La Biblia dice que Él es la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él venció la muerte para decirle al mundo que ni la muerte tiene poder sobre el Dios Todopoderoso. Él dijo: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Cristo resucitó para mostrarle al mundo que Él tiene una vida después de la muerte a todo aquel que le cree. Y Él vino a traer vida y esperanza a todo aquel que le cree y le obedece. Por eso nuestra esperanza, ¿cuál es? No lo que Dios puede hacer con nosotros aquí, es que el día que un cristiano se muere, tiene segura la vida eterna en Dios. Bendito sea Dios. No hay nada más hermoso que tener la certeza de la salvación. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted sabe, como Pablo, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte es ganancia para el que cree. Diga aleluya. Pero para el que no cree es la mayor derrota de todas. Bendito sea Dios por los que hemos creído, porque sé que una victoria grande viene sobre aquel que creyó. Porque dice la Biblia que Él con voz de trueno, con voz de arcángel, hablará, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Diga aleluya. Todo aquel que creyó en Cristo se levantará de la tumba. Gloria a Dios. Cristo prometió: Él nos levantará. La mayor esperanza de que la muerte no es el fin para un cristiano, sino el comienzo de la vida eterna junto al Cordero inmolado por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Entonces usted y yo miramos que cada padecimiento de Cristo era necesario, ¿sí o no? Era necesario para que a través de cada sufrimiento nosotros recibiéramos un gran beneficio. ¿Cuántos han recibido esos beneficios? Aleluya. Pero ahora tengo una noticia especial para el pueblo. ¿Cuántos quieren recibir una noticia especial? Filipenses 2:29 dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cuántos están aquí? Voy a repetirlo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 2:29. Entonces, ¿qué está diciendo allí la Biblia? Que no solamente, ojo con esto, no le es dado al pueblo la bendición de creer, sino también se le da una bendición extra. Diga conmigo: padecer. Pastor, pero ¿qué palabra nos está dando? El padecimiento del cristiano es un privilegio y es algo que Dios nos da para que seamos participantes de todo lo que Cristo participó. Hay gente que solo quiere la bendición, pero no quiere la bendición completa. La bendición no es solamente yo te abrigaré, yo te cubriré, sino también ven y participa de mi cruz. Por eso dice: todo aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Diga aleluya.
Cristo también te hace partícipe de sus sufrimientos con un propósito también. Yo vine a hablarle a ustedes, cristianos, que no importa lo que usted y yo tengamos que sufrir en la tierra, también tiene un propósito en las manos de Dios. Nada Dios deja pasar por alto. Todo tiene un propósito en la vida del cristiano. Como dice la palabra de Dios, al justo en su camino, todas las cosas le ayudan para bien. Y cuando dice todas, también es el padecimiento. Alguien que lo crea. Mire esto. Cristo sufrió la traición y el abandono. Por eso también ustedes y yo en algún momento tendremos que sufrir traición, rechazo por parte de amigos, por parte de familiares, por causa de nuestra fe. Él dijo: si a mí, el padre de familia, me persiguieron, a ustedes también. Pero no es para que tengan temor, sino para que sepan que tiene un propósito. Pastor, pero ¿cuál es el propósito de que me rechacen mis amigos? Pero ¿cuál es el propósito de que me traicionen aún los que yo considero mis hermanos? ¿Cómo usted me dice que tiene un propósito eso? ¿Sabe? El propósito en esto de sufrir traición y rechazo caminando como cristiano es desarraigar nuestra dependencia de la aprobación humana. Cuando tú sufres, ojo con esto, la traición, ahí Dios te está enseñando a depender de Él. Cristo no podía depender de Judas. Cristo dependió del Padre. Tú no puedes depender de lo que digan los hombres. Tú dependes de Dios cuando sabes que Él te está procesando en ese tema. Por eso seguimos adelante, firmes en Cristo Jesús. Diga aleluya. Bendito el Señor. La Biblia dice, oiga, cuando Él permite que te rechacen, que te traicionen, desarrollas una confianza absoluta solo en la fidelidad de Dios. ¿Sabe por qué es necesario que a veces la gente te dé la espalda? Tus amigos te rechacen, la familia. ¿A cuánto les ha dolido que un familiar también rechace o traicione? Por causa de Cristo. Sí, Señor. Cuando tú vienes a Cristo y comienzas a caminar con Él, incluso amigos íntimos que te juraron lealtad se van a apartar. ¿Por qué? Porque saben que te convertiste al Señor. Pero sabe que no es tan malo del todo, porque ahí es cuando uno aprende a confiar en Dios y en su fidelidad. Aunque te dejen, aunque te menosprecien, aunque te aparten del grupo social, ahí Dios está formándote para que tú dependas de Él por encima de todo. Dios te quita la dependencia humana para tener una dependencia divina. Cristo sufrió maltrato. Ahora, quizás en tu caminar con Cristo tengas que atravesar también cierto tipo de maltratos. Maltrato verbal, insultos, por defender las verdades bíblicas. Hoy en día, mucha gente es ofendida, es maltratada por causa de Cristo en muchos lugares del planeta. De hecho, hoy en día, hermanos en otras partes del mundo están siendo golpeados por su fe. Otros están siendo muertos por su fe. Sí. Y aquí también quizás alguien te maltrate por ser cristiano, pero no es para que te sientas mal, ni para que te devuelvas en el camino de la fe. ¿Sabes por qué Dios permite eso? Diga conmigo, porque tiene un propósito. ¿Pero qué propósito, pastor? De que me maltraten verbalmente, de que se hablen de mí, de que me insulten. Para probar y purificar la autenticidad de tu fe. Diga aleluya. Ahí es cuando se sabe quién es un cristiano auténtico, que cuando lo maldicen, él no devuelve maldición por maldición. Diga aleluya. Ahí es donde se prueba tu fe. Cuando te maltratan, ahí Dios está produciendo en ti paciencia y un carácter manso como el de Jesús. Cuando a Jesús lo maltrataban, guardó silencio. ¿Sabe por qué? Porque Él es manso. Y Él dice, sean como yo, manso y humilde. ¿Cómo cree usted que va a desarrollar la mansedumbre y la humildad? ¿En la cama mirando para el techo? No creo mucho.
Usted desarrolla mansedumbre cuando otro lo maltrata y usted agacha la cabeza. Ay, yo no sé si le estoy hablando a alguien. Porque hoy en día mucha gente cree que tiene que responderle al maltratador. Pero si usted imita a Cristo, Dios va a hacer justicia. Diga aleluya. Porque la justicia viene en las manos de Jehová. Ay, yo quiero ser manso como Jesús. Aprenda a soportar el maltrato que otros le propinan. Ese que se burla, tal vez diga: yo gané, porque estoy barriendo el piso con él. Pero Dios dice: no, tú no estás perdiendo, estás ganando mansedumbre. Diga aleluya. Bendito el Señor. Mire, Jesús fue excluido de la sociedad, como miramos. A nosotros también en algún momento nos excluirán. El camino de la fe puede llevarnos incluso a una pérdida del estatus. Eso no lo quiere escuchar mucha gente, porque se está vendiendo un evangelio: sigue a Cristo y Él te pondrá en lugares de honra. Pero le digo una cosa: muchas veces hay lugares de honra que no son para los hijos de Dios, porque para llegar a esos lugares altos hay que llegar con malas influencias. Pero cuando uno quiere seguir a Jesús, es probable que lo bajen de estatus, pero aunque lo bajen de estatus social, usted aumentará su nivel de comunión con Dios. Diga aleluya. El cristiano ya no vive por estatus. A Jesús no le importó. Él se codeaba con ricos, sí, pero también se codeaba con pobres. Gloria a Jesús. Pero mire, ¿de qué sirve que me excluyan muchas veces? Oiga esto: hay cristianos que a veces los excluyen en el trabajo y se sienten mal, porque no entienden que ahí Dios tiene un propósito. Oiga, pastor, pero ¿qué será que en mi trabajo nadie me quiere por ser cristiano? Yo he ido a lugares y yo he trabajado con gente que me despreciaban por el hecho de yo ser cristiano, aunque era buen trabajador. Y uno en ese momento, uno se siente mal. Pero ¿por qué le dan el ascenso a uno que no es cristiano, que es malo, que hace cosas malas en la empresa? Y antes le dan un aumento de salario, y antes lo llevan, lo promueven. Porque a veces hay lugares en donde para que te promuevan tienes que ser corrupto. Pero cuando tú eres íntegro en Dios, aún en esos lugares Dios va a glorificarse a través de tu vida. Dígame si usted lo cree. Mire, ¿para qué sirve que me excluyan? Para que usted y yo recordemos que nuestra ciudadanía no es de este reino. ¿Por qué a veces sientes que no encajas? Porque Dios te está diciendo: es que no tienes que encajar, porque tú no eres ciudadano de este mundo, tú eres ciudadano de mi reino. Y yo prefiero encajar como ciudadano en el reino de Dios que en el reino de las tinieblas. Que me excluya el mundo, pero que no me excluya mi rey. Diga aleluya. Por eso usted tiene que estar más pendiente de que no lo excluyan del reino. Diga amén. Que lo excluyan de todas partes menos del reino. Ay, pastor, ¿qué será que ahora no me invitan a comer como antes? Mis hermanas, mis parientes. Pues yo prefiero que me excluyan de una cena familiar, de una cena de negocios, de una cena de amigos. Pero yo sé que mi rey no me excluirá de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. ¿Por qué a veces tenemos que soportar falsos testimonios o calumnias? Porque Jesús la soportó. ¿A Jesús no lo calumniaron? ¡Ay! Hartísimo. Conseguían gente y le pagaban para que le hablaran mal. Falsos testigos. Le pagaban para que hablaran mal de Jesús. Y muchas veces el creyente, cuando hablan mal de él, se derrite. ¿Y sabe por qué Dios permite que hablen mal de ti? Que murmuren, que hablen a tus espaldas. Ojo con esto: para aprender a someter el orgullo. Diga aleluya. Porque el orgullo te dice: levántate y pelea y defiéndete. Pero cuando uno aprende a guardar silencio, el orgullo se baja. Hay mucha gente orgullosa porque se sienten todo el tiempo vulnerados por los demás. Les falta carácter y no entienden por qué Dios permite que se levanten los murmullos. Cuando usted entienda esto,
usted no actuará de la misma manera. Usted va a decir, ya entiendo por qué están hablando mal de mí. Porque Dios está tratando con este corazón orgulloso, que quiere es que todo el mundo lo alabe. Sino, diga amén. Hay gente que quiere que lo alabe todo el mundo, y Dios dice, no, le mando uno que hable mal de usted, para que sepa que el grande soy yo, no usted. Diga aleluya. ¿Sabe también? Para que usted aprenda a cederle el control a la justicia divina. Porque venimos acostumbrados a que si hablan mal de mí, yo también peleo y hablo mal. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice que encomendó su causa a aquel que todo lo juzga. Cuando hablen mal de ti, no le hables de la misma manera. Encomienda tu causa al Señor, porque es lo que Dios quiere de ti, que aprendas a confiar en que Él es el que da el pago a cada quien según sus obras. Diga aleluya. Eso dice la Biblia. Y yo aprendí eso. Por eso cuando me hablan mal digo, Padre, tú conoces todo, sé tú obrando en el corazón de esa persona y en el mío, Padre. Diga aleluya. Eso produce madurez y dominio propio. Ay, Padre, dame dominio propio. Ay, Padre, enséñame a tener carácter. ¿Cómo usted va a desarrollar carácter si no en el momento de la adversidad, cuando otros hablen mal de usted? Porque cuando le hablan mal de usted, usted quiere salir a decir y hacer. Pero ahí le dice el Espíritu Santo, oye, torito, deténgase, papá. Entonces, ¿usted qué hace? Uy, Señor, esa hermanita que habla todo el tiempo mal, la bendigo, Señor. Eso es dominio propio. Diga aleluya. Eso es madurez. Por eso Dios permite que te hablen detrás, para que tú madures. Diga, voy a madurar, no voy a ser un cristiano biche. Hoy usted va a salir de aquí entendiendo que cuando hablen mal de usted, Dios está procesando algo en su vida, está madurándolo, hasta el día que cuando a usted lo injurien, hablen a sus espaldas, usted diga, lo bendigo y lo perdono en el nombre de Jesús. Eso es tener carácter. Voy terminando. ¿Por qué muchas veces tenemos que sufrir persecuciones como Cristo? Debilidades y aún enfermedades. Sí, Dios sana. ¿Cuántos saben eso? Yo creo en el poder de la palabra, y en el nombre de Jesús la enfermedad huye. Pero muchas veces, como el apóstol Pablo, Dios le deja un aguijón en la carne. Sí, de cuando en vez, una enfermedad, una debilidad al cristiano, y uno se pregunta, pero ¿qué propósito hay que yo tenga que pasar por un momento de debilidad como este? Allí es cuando aprendes que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ahí es cuando sabes que no eres tú, que no son tus fuerzas, que no es tu capacidad, es su poder que te levanta cuando sientes que no puedes. Ahí es cuando dice, gracias, Padre, porque estoy de pie. Aunque tengo esta debilidad, es porque tu poder está haciendo la obra en mí. Para que aprendas que aunque este hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se va rejuveneciendo día tras día. Para eso Dios permite ciertas cosillas, que camines un poquito suave, algunos, y ahí te das de cuenta, Señor, este cuerpo se está debilitando, pero cada día me siento más lleno de ti, Espíritu Santo. Oiga esto. Yo no sé si usted ha tenido que pasar por momentos de sed espiritual. Jesús tuvo una sed terrible en la cruz. Y yo le digo algo, el cristiano a veces también pasa por momentos de sed espiritual bien duras. Yo no sé si a usted le ha tocado pasar una noche bien oscura en su alma, donde siente que no puede seguir adelante, donde quiere tirar la toalla. Pero ¿por qué Dios permites? Yo muchas veces le pregunté a Dios, ¿por qué me siento tan seco, Señor? ¿Por qué no tengo ganas de orar? ¿Por qué a veces no tengo ganas ni de levantar las manos para alabarte? ¿Por qué si sé que tengo que buscarte, me siento seco, mi alma no siente nada? No tengo anhelo de ti. No entiendo muchas veces, pero ¿por qué? Pero cuando Dios le abre el entendimiento, ahí usted comprende del por qué permite que usted tenga sed en momentos como esos.
tiempos de desierto, donde Dios parece callarse. Oigan, esos tiempos sí son duros. ¿Cuántos han vivido un tiempo así? Donde usted clama y clama y clama y nada. Ay, ay, ay. Qué tiempos de desierto tan duro. Y Dios guarda silencio. ¿Cuántos saben que Dios guarda silencio? Él responde cuando Él quiere, pero también calla cuando Él quiere. Porque en esos momentos de sequía, de prueba, de dificultad, Él está desarrollando una fe no basada en emociones, sino en sus promesas. Porque a veces necesitamos sentir para creer, y eso no es así. Dios quiere que tú creas aunque no sientas.